hermanos, la historia del profeta Jonás es una de las historias más conocidas de toda la Biblia. Incluso muchas personas que no son cristianas quizás han oído hablar de la historia de este hombre que fue tragado por un gran pez y luego fue arrojado o vomitado por el mismo pez en la playa. Y de hecho esta es una de las historias bíblicas una de las primeras historias bíblicas que un niño aprende, que le enseñan sus papás y que desde la infancia uno fácilmente puede recordar. Y la razón por la que esta historia es tan conocida y recordada por todos es porque está escrita de una manera que rápidamente atrapa nuestra imaginación. Nos habla de un hombre tragado por un pez, nos habla de un hombre que luego fue escupido en la playa. Luego la segunda parte del libro tal vez no es tan conocida, pero nos narra de una planta que rápidamente crece de una manera muy frondosa y al poco tiempo se vuelve a marchitar. Además, este libro es bastante particular porque nos habla de un profeta bastante extraño, un profeta y siervo de Dios que es desobediente y que incluso en algunos momentos podemos ver que es algo berrinchudo, algo necio. Así que todo esto nos lleva a recordar muy fácilmente esta historia, pero aunque estemos quizás familiarizados con la historia, puede ser que realmente no la conozcamos, que hayamos pasado por alto enseñanzas muy importantes de este libro. Ahora, hermanos, Dios en su providencia gobernó todos los eventos que sucedieron en esta historia, que sucedió hace aproximadamente 2800 años, y nos la ha dejado para, como dice el apóstol Pablo, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Y ahora, brevemente, he dicho que Dios gobernó en su providencia estos eventos que sucedieron hace 2800 años aproximadamente, porque voy a asumir a lo largo de este estudio que esta historia realmente sucedió, que realmente pasó, que Jonás estuvo en el vientre del gran pez. Cuando tuve la oportunidad de dar este sermón en la Ciudad de México, al final de la prédica una hermana se me acercó y me dijo: oye, jamás había escuchado que alguien creyera que la historia de Jonás era verdadera. Y yo dije, no, yo había leído, pero no había escuchado que alguien creyera que no había sucedido. Y ya a partir de ese momento hago la aclaración de que lo vamos a considerar como algo histórico, como algo que pasó, por cuanto Dios es el creador, Dios es el que gobierna todas las cosas y Dios milagrosamente preservó la vida de este hombre para darnos una enseñanza. Dios es poderoso para hacer eso. Porque además, hermanos, no quiero salir mucho aquí, pero si empezamos a negar muchos de los milagros de la Biblia, vamos a terminar negando la resurrección de Cristo y finalmente ya nada del cristianismo tiene sentido. Así que también es importante reconocer la historicidad de Jonás para luego reconocer o seguir afirmando y proclamando la resurrección histórica de Cristo. Ahora, hermanos, regresando aquí al libro, ¿qué es lo que nos enseña el libro de Jonás? ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Jonás? Y creo que cuando pensamos en este libro hay dos cosas que se nos vienen inmediatamente a la mente. La primera enseñanza es que no debemos de ser desobedientes como Jonás. Así se suele usar esta historia. Los papás le enseñan a los niños que no hay que ser desobedientes como Jonás porque también vamos a tener graves consecuencias en nuestra vida. Y esa es una enseñanza común. La otra es que Dios quiere que llevemos su palabra a lugares muy lejanos, como lo hizo Jonás, que llevemos la palabra a los perdidos en tierras lejanas que nunca han escuchado el cristianismo. Y hermanos, creo que
estas dos enseñanzas no son erróneas en sí mismas, creo que sí podemos aplicarlas de esa manera a nuestra vida y podemos aprender eso y muchas otras enseñanzas prácticas y morales para nosotros, pero algo que quisiera que tengamos en mente al ver esta breve introducción al libro de Jonás es que este pequeño libro del Antiguo Testamento no trata principalmente de Jonás y su mal carácter. Más bien trata del Dios soberano de Jonás y su carácter compasivo y misericordioso. Así que, hermanos y amigos, la lección que debía aprender Jonás y nosotros juntamente con él no era simplemente la próxima vez no vuelvas a ser desobediente porque te va a ir muy mal. La lección más profunda que debía aprender Jonás y que tuvo que aprender por una difícil y dura providencia de Dios era la siguiente. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso, no solamente para con nosotros, sino también para con otros pecadores arrepentidos. Nuestro Dios es compasivo y misericordioso, y esa compasión y misericordia no solo es para uno mismo, para verlo de manera egoísta, sino que Él lo extiende para con otros pecadores arrepentidos. Así que esto es lo que vemos a lo largo de los 4 capítulos del libro de Jonás. Y como ya lo mencioné brevemente al principio también, este libro a la luz del Nuevo Testamento tenía el propósito de prefigurar o anunciar de antemano que Cristo iba a morir, que el Mesías moriría, pero que también al tercer día iba a ser levantado de los muertos e iba a resucitar. Y eso el Señor Jesús mismo lo dijo en Mateo 12:40. Jesús dijo allí, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que otro propósito en el plan redentor de Dios al permitir todos estos eventos en la vida de Jonás era prefigurar o anunciar de antemano que así Cristo moriría, pero al tercer día iba a resucitar. Así que cuando leamos el libro de Jonás, debemos de tener en cuenta esto, que nuestro Dios es soberano, que Él es misericordioso y compasivo, pero que esa doctrina de la compasión y misericordia de Dios no debería estar solamente en nuestras mentes, en nuestra cabeza, sino que debe de llevarnos a examinar nuestro corazón y que debe afectar nuestra vida práctica. Como dice un comentarista, una cosa es conocer la doctrina de la salvación por gracia, pero otra cosa es conocer la gracia de esa doctrina de la salvación. Y ahora, hermanos, vamos a enfocarnos en estos 3 primeros versículos y vamos a ver igualmente 3 cosas. En primer lugar, veamos quién era el profeta Jonás. ¿Quién era el profeta Jonás? Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Bueno, ahí tenemos la presentación de este profeta y creo que en su propio libro no nos da mucha información de su trasfondo, no nos da mucha información biográfica, pero podemos decir de este primer versículo que su nombre significa paloma. Y lo único también que nos dice este versículo es que era hijo de un tal Amitai. Esto es lo único que encontramos aquí. Pero fuera de este libro que lleva su nombre, Jonás también es mencionado en el Antiguo Testamento en el segundo libro de Reyes, y si gustan acompañarme ahí. Segundo de Reyes, capítulo 14. Segundo de Reyes 14, versículo 23 al 27. Dice allí, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra, aquí está la clave, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Así que aquí tenemos más pistas acerca de quién era Jonás y se nos dice que provenía de Gat-Hefer. Y Gat-Hefer era un lugar que pertenecía al territorio de la tribu de Zabulón, al norte de Israel, en la región de Galilea. Y creo que estamos más familiarizados con ese nombre de Galilea porque en el Nuevo Testamento frecuentemente vemos cómo el Señor Jesús hizo milagros y predicaba allí en esa región de Galilea. Y de allí venía Jonás, de Gat-Hefer. Y particularmente también aquí se nos dice en Segundo de Reyes, Segundo de Reyes 25, ¿cuál era el oficio de Jonás? El oficio de Jonás obviamente era ser un siervo y profeta de Dios. Él tenía el enorme privilegio de recibir la palabra de Dios para luego comunicarla al pueblo. ¿Qué más vemos en este capítulo de Segundo de Reyes? Que su ministerio estaba enfocado en el reino del norte de Israel. Después de que el reino de Israel se dividió entre Judá al sur y lo que se conoció como Israel al norte, a Jonás le tocó estar predicando en el norte de Israel. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Que Jonás ejerció su ministerio durante el reinado del rey Jeroboam II, el rey malvado Jeroboam II, durante un tiempo de mucha decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel. Y en medio de esa decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel, vemos también aquí en Segundo de Reyes 14 que Dios tuvo a bien enviar a su profeta Jonás, enviarlo para darles una palabra de gracia, una palabra de esperanza e incluso restaurar una parte del territorio que habían perdido. Eso lo vemos en Segundo de Reyes 14, 25, nuevamente dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá. Israel está rodeado de enemigos, frecuentemente recibían invasiones y perdían parte de su territorio en diversas ocasiones, pero en este caso durante el reinado de Jeroboam II, Dios por medio de Jonás prometió y cumplió el hacerles recuperar parte del territorio perdido. Así que a pesar de esta decadencia de Israel, de su rebelión, de que ellos no lo merecían, Dios les mostró su compasión, su favor a el pueblo de Israel de esta manera. Así que ya desde aquí, desde Segundo de Reyes 14, podemos ver algo, que Jonás debía saber muy bien que Dios tiene misericordia de los pecadores que son indignos. Él lo podía ver en su propia vida al ser llamado a ejercer este ministerio del profeta, y también lo podía ver a nivel nacional en la vida de los israelitas, que Dios les tuvo compasión de ellos. Así que esto es lo que nos deja ver tanto el libro de Jonás como Segundo de Reyes 14 acerca de quién era el profeta Jonás. En segundo lugar, vamos a ver cuál fue la orden o la comisión que Dios le dio al profeta. Y vamos a regresar a Jonás y vamos al versículo 2. Jonás 1:2 dice, levántate, bueno, que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Así que evidentemente Dios mandó a Jonás a que fuera a Nínive. Nínive no era una ciudad que formaba parte del reino y territorio de Israel, era una ciudad que pertenecía a otro reino, el reino de Asiria, que estaba a muchos kilómetros de distancia de Israel hacia el lado oriental. Sería hacia acá, hacia este lado, ustedes viéndome de frente. Estaba a muchos kilómetros al oriente de Israel. Y hermanos, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento no era común que Dios levantara profetas para mandarlos de misioneros a otras naciones. Cuando Dios levantaba a un profeta, lo levantaba para llevar su palabra dentro del mismo pueblo de Israel, no para mandarlos de misioneros. Así que Jonás es un caso curioso o diferente a lo que comúnmente sucedía en los ministerios de los profetas. Un poquito podemos ver algo similar en el caso de Eliseo, que fue enviado con Naamán el sirio, también fue enviado a un hombre extranjero. Y curiosamente también fue durante la misma, más o menos, época del pueblo de Israel. Pero no era algo común que los profetas fueran enviados de misioneros a otras naciones. Ahora, Jonás fue comisionado para ir a Nínive y se nos dice allí que Nínive era una gran ciudad. Era una gran ciudad. Nínive era una ciudad grande en tamaño para las ciudades de aquel entonces. Era grande en población. También era grande en importancia como una de las capitales del reino de Asiria. Pero particularmente Nínive era una ciudad grande en maldad, grande en maldad. Estos hombres, los ninivitas o los asirios en general, se caracterizaban por ser hombres sanguinarios y crueles. Y podemos ver cómo se les describe en el libro de Nahum, que está 2 libros adelante de Jonás. El libro de Nahum, capítulo 3, que aunque sucedió años después de lo que encontramos en Jonás, nos da una idea de a qué tipo de maldades, a qué tipo de pecados esta ciudad volvió años más tarde. Dice en Nahum 3, 1 y 3, hablando de Nínive: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Y luego en el versículo 3 dice: jinete enhiesto, que es como erguido, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Así que vemos aquí una descripción bastante gráfica de la crueldad de los ninivitas. Eran realmente malvados y sanguinarios. Y Dios había observado esa maldad. Es verdad que Dios tenía sus ojos puestos de una manera especial sobre el pueblo de Israel, pero eso no quería decir que Él pasara por alto a las demás naciones que los rodeaban. Él también estaba viendo, estaba atento a lo que sucedía en todos los demás pueblos y naciones. Todos los seres humanos son sus criaturas, todos los reinos del mundo están bajo su dominio y le darán cuentas a Él. Así que Dios no había pasado por alto lo que sucedía en el reino de Asiria y particularmente en la ciudad de Nínive. Y vemos aquí también en el versículo 2 que la maldad de los ninivitas se había acumulado de tal manera que había llegado hasta los cielos. Dice allí en el versículo 2, dice Dios: porque ha subido su maldad delante de mí. Dios podía ver la maldad de este pueblo, y no solamente la maldad de los ninivitas era visible, también era audible. Dios podía escuchar los clamores de toda esa gente que estaba siendo oprimida, que estaba siendo
maltratada terriblemente. Y por eso Dios mandó al profeta Jonás a predicar a esta tierra de maldad y a llevar una palabra de juicio y advertencia. Así que ya hemos visto, en primer lugar, brevemente quién era el profeta Jonás. Ya hemos visto que la comisión que Dios le dio de ir a Nínive, a esta ciudad grande en maldad, para llevar un mensaje de juicio. Pero ahora veamos en tercer lugar cuál fue la respuesta de Jonás. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que es claro que Jonás, en lugar de obedecer la palabra de Dios, se levantó. Solo esa parte obedeció, el levantarse, pero se encaminó en la dirección totalmente opuesta a la que Dios lo había mandado. En lugar de ir hacia el oriente, hacia el este, hacia Nínive, Jonás se fue completamente hacia el otro lado, hacia el occidente, el oeste, hacia Tarsis, para tomar un barco en la orilla del mar. Algunos dicen que Tarsis se ubica en la actual España y es posible, y entonces era un lugar bastante alejado también del territorio de Israel. Pero el punto principal aquí del versículo 3 es que Jonás estaba yendo en la dirección completamente opuesta a la que Dios lo había mandado. Dios le dijo, ve hacia Nínive, hacia el oriente, y él no, se levantó, se fue a Tarsis hacia el mar, hacia el occidente. Ahora, aquí podemos preguntarnos, ¿por qué hizo esto Jonás? ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Qué lo motivó a huir de la presencia de Dios? Algunos han propuesto diferentes teorías, diferentes motivaciones que quizás Jonás pudo haber tenido. Algunos dicen que quizás Jonás tuvo bastante miedo al saber de la crueldad de los ninivitas. Él le entró temor y prefirió no llegar allí y ser quizás descuartizado por los ciudadanos de Nínive. Otros dicen que tal vez le pareció bastante extraño que Dios lo mandara a una nación diferente. Nuevamente, no era algo común que Dios enviara ese tipo de misioneros fuera de la nación de Israel. Quizás le pareció extraño y dijo, no, vamos para otro lado. Otros piensan que tal vez le parecía una tarea muy difícil de llevar a cabo. Para empezar, tenía que viajar un montón de kilómetros para llegar a Nínive y no había los transportes modernos de los que ahora disponemos para llegar en unas cuantas horas a un lugar lejano. Así que para empezar el viaje era muy difícil. O pensar en cómo lo recibirían allí, toda la oposición que recibiría por parte de los ninivitas. Todas estas son cuestiones que algunos se han planteado y que proponen que quizás sea la razón por la que Jonás no quiso ir a Nínive. Pero aunque tienen cierto valor estas propuestas, no necesitamos salirnos del libro de Jonás para encontrar la verdadera razón por la cual Jonás no quiso ir a Nínive. Jonás mismo nos la da. Y él no quería ir a Nínive porque él aborrecía la idea de que Dios mostrara compasión y bondad a un pueblo tan malvado como Nínive. Le parecía una idea completamente aborrecible. Que Dios mostrara bondad a un pueblo que era enemigo de Israel, un pueblo con el cual luchaban y un pueblo incluso que en el futuro los llevaría
cautivos, los conquistaría y los llevaría cautivos. Y vemos esto claramente en el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 2. Quizás cuando uno lee el libro de Jonás en orden, durante los primeros 3 capítulos uno se queda con la duda de qué le habrá pasado a este hombre por la cabeza para desobedecer a Dios. Y es hasta el capítulo 4, versículo 2, donde se nos dice, y oró Jonás a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás ahí mismo dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Y me parece muy curiosa la forma de pensar de Jonás, porque Dios le dijo a Jonás, ve a esta terrible ciudad, a esta malvada ciudad, y ve y proclama un mensaje de juicio, un mensaje de que vendrá destrucción contra ellos. Y se me hace curioso que Jonás no pensó, si eso me parece muy bien, Señor, irles a mostrar a estos hombres malvados qué terrible es caer en las manos de un Dios vivo, y ahora sí van a saber lo que les espera a estos hombres, que conozcan contra quién han pecado. Eso no es lo que pensó Jonás, que ellos iban a conocer ahora sí la santidad y la justicia de Dios. Lo que Jonás vemos aquí que pensó es que, bueno, sí, van a conocer la santidad y justicia de Dios estos hombres con este mensaje de advertencia. Pero este mensaje de advertencia también los va a llevar a temer a Dios. Si ellos lo escuchan atentamente, eso va a abrir la posibilidad de que estos ninivitas teman a Dios verdaderamente, teman que va a venir el juicio, y eso a su vez va a llevarlos a que se arrepientan de su maldad, que se humillen ante Dios. Y si eso pasa, Dios va a mostrar su gracia para con ellos y no los va a destruir. Y Jonás pensó, bueno, esa idea no me gusta para nada, no voy a colaborar con esa idea. Así que, hermanos, vemos aquí como Jonás conocía bien su teología, conocía como profeta que era, conocía los atributos de Dios, conocía que el que lo había mandado a proclamar ese mensaje de juicio no era un Dios que ese día se levantó de manera caprichosa, de malas, y estaba muy enfurecido con estos hombres. Él conocía a su Dios, él sabía que el que lo había mandado era el Dios inmutable, el que no cambia, el que sí ejerce justicia y juicio sobre los que no se arrepienten, pero también que muestra gracia y compasión para aquellos que se vuelven a Él. Él conocía al Dios que había librado a Israel de Egipto, que era poderoso, soberano, que tiene en su mano el corazón de los reyes y que podía transformar al peor de los pecadores en su siervo. Él conocía a este Dios. Y este Dios lo mandó a proclamar un mensaje de juicio y advertencia. Y es curioso que quizás este mensaje no tenía mucho amor, mucha gracia, al parecer, en su contenido. No parecía que decir que en unos cuantos días iba a ser destruida la ciudad, no parecía un mensaje de amor externamente. Pero nuevamente, por todo el libro de Jonás sabemos que sí tenía propósitos de gracia, sí tenía propósitos de que estos hombres se humillaran y fueran conducidos al arrepentimiento. Y hermanos, también cuando vemos la reacción de Jonás de no querer mostrar, de no querer esperar que los ninivitas se arrepintieran y se volvieran al Señor, nos muestra
o nos revela no solamente el carácter personal de Jonás, de esta renuencia a mostrar gracia a este pueblo pagano. También Jonás era una representación de todo el pueblo de Israel, que en lugar de considerar la gracia de Dios para con ellos, para llevarlos a la humildad, al deseo de que todas las naciones conocieran a este Dios que los había librado de Egipto años atrás, Jonás, junto con todos los israelitas, se llenaron de orgullo, sentían ya después que eran dignos de la bondad de Dios, pero los paganos idólatras, ellos no merecían para nada la gracia de Dios. Y a lo largo de la historia de Israel sucedía eso, y lo volvemos a ver en el Nuevo Testamento con los fariseos. Nuevamente se sentían los que eran dignos de recibir la bondad de Dios, de que ellos eran el pueblo escogido por Dios, y no los llevaba a la humildad, sino al orgullo. Así que Jonás también era una representación de todo el pueblo de Israel y de esa dureza y orgullo que habían cultivado en sus corazones contra las demás naciones. Y vemos aquí también, hermanos, en el versículo 3 que se nos enfatiza a qué grado llegaba la obstinación de Jonás. Jonás no simplemente dijo, bueno, yo no voy a ir, aquí me quedo en mi pueblo, sino que dice allí, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y no solamente dice eso, sino que enfatiza que se fue lejos de la presencia de Jehová al final del versículo 3. Vemos este énfasis de que él estaba completamente decidido y obstinado en su plan de desobedecer a Dios. Y nuevamente, cuando leemos este pasaje o cuando leemos que Jonás quería huir de la presencia de Dios, nos preguntamos, ¿acaso Jonás no sabía que Dios es omnipresente? ¿Acaso Jonás no sabía que Dios estaba en todo lugar? ¿No conocía lo que dice el Salmo 139, que dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Acaso Jonás no sabía esas verdades? Por supuesto que Jonás lo sabía. Él sabía que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, que nadie puede esconderse de Él. Y esto, para empezar, nos muestra lo irracional que es el pecado. Pero además Jonás quería, con esta actitud, huir y salir de aquella tierra donde Dios había decidido hacer su morada, donde Dios había decidido revelar su presencia especial, donde estaba particularmente en Jerusalén el templo y donde estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Israel, de Dios con el pueblo de Israel. Él quería huir de ese lugar, quería ir a un lugar donde Jehová no fuera adorado, a Tarsis, donde no estuviera su presencia especial. Incluso Jonás quería ir a un lugar tan alejado que no estuvieran sus hermanos, los demás profetas, para exhortarlo y decirle, estás mal en lo que estás haciendo. Pero sobre todas las cosas, Jonás quería huir a un lugar donde Dios no le volviera a hablar, Dios no le volviera a mandar a ir a Nínive. Un comentarista menciona que Jonás, conociendo a su Dios, pensó que si huía de la presencia de Dios, ya no volvería a huir esta comisión para con él. Y entonces, si Jonás se iba muy lejos, Dios quizás iba a levantar a otro profeta más obediente. Pero, así que Jonás, podemos pensar en Jonás creyendo que si Dios realmente tenía el propósito de llevar su palabra a Nínive, él no iba a participar en esos planes, así que era mejor que Dios se buscara a otro. Él no quería que Dios mostrara misericordia a una ciudad tan perversa como Nínive, así que él
sí, de irse lo más lejos posible de la presencia de Dios, la presencia de Jehová. Así que si nos ponemos a pensar en esto, en última instancia, al huir de la presencia de Jehová, Jonás estaba huyendo de su llamado como profeta, de su llamado como siervo de Dios. ¿Cuál era el llamado de un profeta del Señor? Justamente era estar en la presencia de Dios, recibir de parte de Él su revelación especial y luego podérsela transmitir al pueblo. Si había algo que tenía que hacer un profeta era justamente estar en la presencia de Dios para poder luego transmitirle la palabra de Dios al pueblo. Pero Jonás estaba decidido a huir de eso, de huir de Dios, huir de su llamado. Y vemos cómo entonces, según el versículo 3, llegó al puerto de Jope. Jope era un puerto que ya no estaba bajo el dominio israelita, así que cuando Jonás llega a Jope, a una tierra ya, podemos decir, de paganos, parecía que su plan estaba empezando a funcionar, parecía que al menos ya había salido de la tierra de Israel al llegar a Jope. Pero no solamente eso, sino que allí en Jope halló una nave que partía para Tarsis. Casualmente, se la encontró allí ese barco que huía a un lugar sumamente remoto. Pero aquí debemos de preguntarnos, hermanos, ¿realmente era la mano de Dios prosperando los planes desobedientes de Jonás? Poniéndole todo bien fácil, haciéndole llegar a Jope, poniéndole ahí un barquito que lo llevara a Tarsis. Por supuesto que no era la buena providencia de Dios guiando sus planes. Jonás estaba obstinado en desobedecer al Señor. Dios le dio una instrucción clara y sencilla. Dios no le dio a Jonás una visión súper apocalíptica, difícil de descifrar, como lo vemos en Ezequiel o en el mismo Apocalipsis. Era nada más, levántate, ve a Nínive y pregona contra ella. No era nada difícil de entender. Así que el problema no estaba en su capacidad de Jonás de entender, el problema estaba en su corazón, en su voluntad de no meterse a Dios. Y por supuesto, todas estas casualidades que se encontraba Jonás no era la buena mano de Dios prosperando sus planes. Y el pastor Sinclair Ferguson dice lo siguiente: no seas guiado por la providencia cuando te niegas a ser guiado por la palabra de Dios. Aquí podemos hacer una breve aplicación a nuestras vidas. Lamentablemente muchas personas, muchos cristianos tienen esta mentalidad de vivir algo místico, vivir de impresiones, de voces, de señales, de sueños y de otras cosas parecidas, en lugar de atender la clara palabra de Dios, en lugar de sentarse a buscar la voluntad de Dios en su palabra. Así que, hermanos, de aquí brevemente aprendemos que no debemos guiarnos por las circunstancias que nos rodean, y mucho menos cuando esas circunstancias son evidentemente contrarias a la palabra de Dios y a su voluntad. Pero bueno, hermanos, como sabemos, por los siguientes versículos, finalmente Jonás toma ese barco hacia Tarsis, pero viene la tempestad y finalmente es arrojado al mar, lo traga el pez, y después de que es vomitado, Jonás vuelve a recibir esa encomienda de ir a Nínive a predicar, y lo hace, aunque al final notamos que lo hace de mala manera. Pero bueno, todo eso nos deja ver que a pesar de este profeta desobediente, el Señor, que es soberano, lleno de gracia, iba a cumplir sus propósitos, tanto con él para tratar en su corazón, como también para salvar a los ninivitas. Dios no iba
a ser frustrado en sus planes. Esto es lo que encontramos en los primeros 3 versículos y que espero que puedan servirles, hermanos, cuando lean todo el libro de Jonás. Pero ahora veamos algunas aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Hermanos, en primer lugar veamos o meditemos en que si tú has conocido no solamente las doctrinas de la gracia, no solamente conoces el tulip y las 5 solas, etcétera, sino que también realmente has conocido la gracia de Dios en tu propia vida, has conocido el perdón de pecados por medio del Evangelio, has conocido su gracia a través de toda tu vida. Esto debe de llevarnos a meditar en que te lleva esto a la gratitud y a la humildad delante de Dios. O quizás a veces todavía hay algo de Jonás en nuestros propios corazones. Tal vez hay algo de Jonás de no querer mostrar bondad y gracia para algún hermano, para algún familiar, para con alguna persona. Queremos que Dios sea siempre tan paciente y tan bondadoso con nosotros, pero nosotros no queremos que mostrar esa misma gracia a los demás. Y por eso nos exhorta el apóstol Pablo en Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y vean cómo pone el ejemplo allí: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que el Señor nos ayude para no solo decir con nuestros labios que conocemos la gracia de Dios, sino que al realmente haberla experimentado podamos reflejarla para con los demás y aún anhelar que Dios tenga esa gracia y misericordia para los perdidos o para alguna persona quizás con la que tengamos algún conflicto. En segundo lugar, este pasaje nos muestra que el Señor usa su palabra y su providencia para tratar áreas de nuestro corazón que necesitan ser santificadas. Dios le habló a Jonás con la comisión de predicar en Nínive, sí, para llevar a ese pueblo tan malvado al arrepentimiento, pero también a través de todo este llamado, Dios quería mostrarle a Jonás, también mostrarle a todo el pueblo de Israel cuál era la condición de su corazón, cómo ellos estaban respondiendo a la luz del carácter misericordioso de Dios. Y hermanos, esto nos lleva a pensar cómo Dios es como un experto cirujano espiritual que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, y Dios sabe qué palabra y qué providencia va a usar para tratar con nuestras vidas, para mostrarnos áreas de nuestro corazón que quizás pensábamos que ya teníamos bajo todo nuestro control, áreas que creíamos que ante las cuales creíamos que quizás éramos inmunes. Bueno, no, esto a mí nunca me va a pasar. Y el Señor usa su palabra, usa su providencia para mostrarnos más claramente que todavía hay pecado en nosotros, que todavía hay áreas que necesitan ser santificadas y ser tratadas para seguirnos conformando a la imagen de Cristo, para seguir limpiando nuestra fe como el oro, como dice el apóstol Pedro, y quitar la escoria. Así que como Jonás podemos a veces en medio de esas circunstancias huir de la presencia del Señor, tratar de hacer oídos sordos a lo que el Señor nos está mostrando. Pero como vemos en la historia de Jonás, si realmente somos sus hijos, somos su pueblo, Él aún en su misericordia nos va a arrastrar hacia Él, nos va a llevar al arrepentimiento y a hacer su voluntad por pura gracia. En tercer lugar, hermanos, este pasaje nos exhorta a no huir de la presencia de Dios. Es decir, que cuando la palabra de Dios nos hable, nos muestre algo, nos redarguya, seamos solícitos en guardarla, arrepintámonos de lo que el Señor nos muestra
que es pecado. No nos aferremos en nuestra obstinación, en nuestros corazones. Y vayamos a la presencia de Dios. En lugar de huir de la presencia de Dios cuando nos parece difícil hacer lo que Él nos manda, vayamos ante su presencia, vayamos a su palabra, pidámosle gracia en oración, vayamos a los medios de gracia, a la predicación domingo tras domingo, a la comunión unos con otros donde nos podemos exhortar al amor y a las buenas obras. Pensaba en que Moisés y Jeremías también recibieron llamados que para ellos eran muy difíciles de cumplir. Moisés tenía que ir ante el faraón y él le dice a Dios, Dios, yo soy torpe de lengua. Pero al final él no huyó de la presencia de Dios. Él reconoció su incapacidad, sí, el Señor lo reprendió y le tuvo que reafirmar sus promesas y aún darle algo de ayuda por medio de su hermano Aarón. Pero eso es lo que debió haber hecho Jonás. En vez de huir de la presencia de Dios, era ir a su presencia y reconocer, Señor, ahora veo que tengo todavía odio en mi corazón, que aborrezco a estos hombres. Ayúdame para irles a predicar, ayúdame para poder llevar este mensaje que me has dado. Así que, aun cuando parece difícil lo que el Señor nos manda, vayamos ante Él, reconozcamos nuestro pecado, nuestra maldad, y Él nos dará la gracia para perdonarnos y aún cumplir lo que Él nos manda. Finalmente, hermanos, este pasaje nos lleva a recordar al Señor Jesucristo, porque Cristo también fue comisionado por el Padre para traer un mensaje, el mensaje del Evangelio, no solo a los ninivitas, sino a pecadores tan malvados como tú y como yo. Pero a diferencia de Jonás, Cristo no solo obedeció la palabra de su Padre y vino y predicó las buenas nuevas, y él mismo encarnó esas buenas noticias. Además, él también, de su amor, voluntariamente entregó su vida. Y él no fue mandado a ir a Nínive, él tuvo que encaminarse a ir a la gran Jerusalén, dirigirse allí a la ciudad que lo iba a matar, que lo iba a crucificar para poder así mostrar misericordia y gracia para con nosotros. Y amigo que estás aquí, quizás no estás en Cristo, que quizás todavía vives en tus pecados, a veces el mensaje del Evangelio puede ser chocante, porque muchos se preguntan, bueno, ¿cómo es que Dios puede perdonar a hombres tan malvados con solo demandarles el arrepentimiento y creer en Cristo? ¿Cómo puede Dios perdonar así a los hombres? Y muchos dicen, bueno, el mensaje del Evangelio es para los hombres que están en la cárcel. Ellos sí necesitan el Evangelio porque ellos sí son muy, muy terribles, son malvados, pero realmente yo no necesito la gracia de Dios. Pero cuando pensamos en esto, en cómo Dios puede perdonar a hombres tan malvados, no solo como los que están en la cárcel, como tú y como yo, que sabemos que hemos pecado de diferentes maneras, en palabra, en pensamiento y en actos, nos debe llevar a reconocer que Dios no es como nosotros, que Él sí es compasivo, que Él sí es misericordioso. Y como dice el apóstol Pablo, nos lleva a recordar que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, amigos, si hoy no estás en Cristo, arrepiéntete y cree en el Evangelio, en ese único y suficiente Salvador. Vamos.